Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder contar con su audiencia en esta noche para esta enseñanza del día de hoy. Antes de comenzarla, vamos a orar. Le voy a rogar si usted me acompaña. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has guardado, nos has cuidado, nos has sanado, provisto, liberado, restaurado, Señor, salvado hasta el día de hoy, Señor, y tenemos la plena certeza de que lo que tú has hecho en el pasado lo seguirás haciendo en el futuro, Señor, porque tú no cambias, Señor, y lo harás mejorado, porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, gracias por tu cuidado, gracias por ser nuestro Padre, un Padre perfecto, un Padre amoroso que cuida cada uno de los detalles de nuestra vida y cada circunstancia, Señor, para que todas las cosas obren para bien de cada uno de nosotros y se vayan cumpliendo tus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. En esta hora, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir para escudriñar juntos tu palabra, Señor, sabiendo que cuando los hermanos estamos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Y Señor, en esta noche te damos gracias por esa porción de bendición y vida eterna que tú vas a enviar a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Te pedimos también, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento de tu palabra, al conocimiento tuyo, a la obediencia, Señor, a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que esta noche tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que en tu palabra encuentre una tierra fértil en la cual sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya. Todo ello te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Y en esta noche vamos a compartir acerca del misterio del Evangelio. En Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13, la palabra de Dios dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje, en principio, es que el Evangelio era un misterio que había estado oculto hasta el tiempo en el cual el Señor Jesucristo vino y lo vino a revelar.
Pero antes de entrar en los detalles de la revelación del Evangelio, veamos algunas cosas que Pablo escribe como preludio o como introducción a lo que nos va a compartir acerca del misterio del Evangelio. Dice, en primer lugar, en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y esto de prisionero tenía dos significados, o tiene dos significados. El primero, que él estaba, cuando escribió la carta a los Efesios, estaba prisionero por causa del Evangelio, pero además de ello, Pablo se sentía a sí mismo como un esclavo o como un prisionero de Cristo, cautivado por Cristo, por amor a él y por amor al prójimo. De hecho, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, Pablo también escribe, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Pablo con esta introducción de prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles? Lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros nos deberíamos sentir prisioneros o esclavos o cautivados por amor al Señor. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros, nos salvó, nos rescató, nos liberó, nos provee, nos guarda, es nuestra seguridad, es nuestra fortaleza. Lo único que podemos hacer al respecto es, así como fuimos esclavos del pecado en el pasado antes de conocer al Señor Jesucristo, ahora deberíamos ser esclavos de Cristo por amor a Él y esclavos para practicar la santificación, pero una esclavitud voluntaria, no como la esclavitud que teníamos con el diablo, que fue involuntaria y fue en contra nuestra. Esta sería una esclavitud voluntaria por decisión propia, y esto me recuerda a una figura en el Antiguo Testamento, y era la del según las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, si los israelitas tenían a alguien como esclavo, solo podían tenerlo como esclavo 7 años. Cuando llegaba el año del jubileo, esa persona debía ser liberada. Pero si esa persona no quería ser liberada y quería permanecer como siervo o como esclavo de su señor, entonces le horadaban la oreja derecha, le hacían un agujero en la oreja derecha que simbolizaba que él era esclavo por amor de su amo. Y así nosotros, esta figura se refiere a nosotros, esclavos por amor de Cristo. El amor de Cristo cuando Pablo dice que el amor de Cristo lo constriñe, quiere decir que el amor de Cristo es su motivación, es lo que lo moviliza, lo que lo activa, lo que lo compele a actuar. Es el motivo por el cual él actúa. Entonces, de la misma manera, nosotros todo lo que hagamos debería ser por amor al Señor. Esa es la verdadera madurez en Cristo, que todo lo que hagamos lo hagamos por amor. Comenzamos a hacerlo por temor, por obligación, por deber, por obediencia, pero al final la obediencia se convierte en un acto de amor, porque ya no es una obligación, sino más bien es un anhelo de nuestro corazón el obedecer, y lo hacemos por amor a aquel que nos amó con todo. En el versículo 2 la palabra de Dios dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El Evangelio es el Evangelio de la gracia, las buenas noticias de la gracia, y la gracia siempre es algo que nos es dado, nunca ganada, nunca merecida. Es lo que dice Pablo aquí, dice de la gracia que de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, él no se la ganó, no hizo nada para merecerla, el Señor se la dio, y la gracia, toda la vida del creyente es una vida por gracia. Nosotros si tenemos un don, si ejercemos un ministerio, si recibimos provisión, liberación, restauración, protección, seguridad, etcétera, es por gracia, no porque la mereciéramos, sino porque el Padre nos ama a cada uno de nosotros.
La gracia es precisamente eso, que Dios todo lo hace por amor a nosotros, no porque lo merezcamos, no porque nos lo ganemos, no porque lo hayamos pagado de alguna manera, sino porque Él nos amó. Y la palabra lo dice claramente en Romanos, en el capítulo número 8 y versículo número 32. Miremos lo que dice la palabra en ese versículo específicamente. Dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y cómo nos entregó al Señor Jesucristo? Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la salvación, la entrega de Cristo fue por gracia, por medio de la fe, y las tres cosas son un regalo de Dios para con nosotros. Entonces aquí también, aquí está comparando la forma como el Señor nos dio a Cristo con la forma como el Señor nos va a dar todas las cosas, por pura gracia. Eso es lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 27, nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo, y nos es dado por gracia por medio de la fe. Y también Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, la pregunta lo primero que necesitamos recordar y entender es que todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia de Dios, no por méritos. Y le voy a decir por qué. Al día de hoy, por muy maduros que seamos en el Señor, por mucho tiempo que tengamos de estar en el Señor, por mucho conocimiento que tengamos de la palabra, por muy llenos que seamos del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿todavía pecamos o no? Y la respuesta es sí, todavía pecamos, ya sea de palabra, de pensamiento, de omisión o de acción. Todavía pecamos y todavía hay cosas en nuestro corazón que son parte de ese corazón engañoso y perverso que teníamos antes de conocer a Cristo. Por lo tanto, no tenemos ningún merecimiento. ¿Por qué? Porque todas esas cosas del corazón engañoso y perverso, más nuestros pecados, dice la palabra de Dios que lo único que puede conseguir es la paga del pecado es muerte. Y sin embargo el Señor, en lugar de muerte, no solo nos perdona nuestros pecados, sino que nos bendice. Esa bendición no es por merecimiento, esa bendición es por amor, porque lo que nos debería corresponder por ser pecadores es castigo. Sin embargo el Señor, en lugar de castigarnos, nos perdona y nos bendice, y eso es a lo que se le llama gracia. Es un don inmerecido, un regalo de Dios, y todo lo que recibimos de Él es por pura gracia. Esa es la buena noticia. Por eso la palabra de Dios cuando nos enseña acerca de la Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11 versículos del 23 en adelante, nos habla de que la sangre de Cristo, el vino, es una representación de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo es el recordatorio del nuevo pacto. Ese nuevo pacto es un pacto de gracia que fue pagado por la sangre de Cristo. Él pagó el precio de que nosotros fuéramos bendecidos con su sangre. Él firmó con su sangre ese nuevo testamento, ese nuevo pacto por el cual somos bendecidos en todas las cosas por pura gracia y no por ningún mérito de nuestra parte. Por lo cual nadie debería jactarse. Es lo que dice en Efesios capítulo 2 versículo 9, que la salvación viene a nosotros por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Lo mismo lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 29. El Señor llamó a lo vil del mundo para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, si nosotros no hemos ganado nada, sino que todo es resultado de la gracia de Dios en nosotros, ¿por qué muchas veces nosotros nos jactamos de las cosas que Dios nos permite hacer o de los dones que Dios nos ha dado?
y nos sentimos superiores o mejores o más espirituales que los demás. En lugar de tener un corazón agradecido, tenemos un corazón jactancioso. ¿Por qué? Si es por gracia. Y tengamos cuidado con eso, porque la palabra de Dios habla al respecto de los que se jactan. Dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y lo mismo dice en Santiago capítulo 4 y versículo 6. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, Pablo nos recuerda acerca precisamente de que todo lo que hacemos, podemos, tenemos o recibimos es por la gracia de Dios. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ojo, Pablo, el teólogo de la gracia, el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento, nos está diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, todo lo que Pablo era, todo lo que Pablo hacía, todo lo que Pablo podía, todo lo que Pablo tenía, nos está diciendo que es por gracia. Alguien de quien se podía jactar, si fuera en lo natural, en lo humano, alguien que se podía jactar de todo lo que hacía, sin embargo, él mismo reconoce que no es por él, que es por la gracia de Dios en él. Y si él llegó a reconocerlo, usted y yo también deberíamos mantenernos claros en ese punto y siempre reconocer que todo lo que somos, podemos, tenemos o hacemos es única y exclusivamente por la bendita y maravillosa gracia de Dios. Luego, en el versículo del 3 al 6, Pablo nos dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Es decir, la vida en Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo acá es que el Evangelio, todo el Evangelio, es una revelación de Dios. No hay nada que sea natural, que pueda conocerse por medios naturales. La palabra de Dios dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él son locura. El Evangelio tiene que ser revelado en el corazón de cada uno de nosotros. Y de hecho es revelado y comienza con una revelación. La salvación es una revelación. Explíqueme usted cómo antes, si éramos pecadores y no nos interesaba nada de Dios y no teníamos ningún interés en las cosas de Dios, cómo de un momento a otro reconocemos que el Señor es nuestro Señor y Salvador, que somos pecadores y cambia nuestra vida como sucedió cuando nacimos de nuevo. Eso no es natural. Eso es sobrenatural, eso es revelado, ese conocimiento de Cristo como nuestro Salvador, ese reconocimiento de que somos pecadores, ese nuevo nacimiento, el que el Espíritu Santo venga a morar a nosotros. El entendimiento de eso no es por la mente natural. Todo es revelado, el Evangelio es revelado de principio a fin, y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Él acá nos está enfatizando algunas cosas del Evangelio, pero la base del Evangelio es la salvación, y la salvación es por revelación. Por lo tanto, todo lo demás que sigue a la salvación lo recibimos también por revelación. Y lo que Pablo está diciendo acá es que, hablando de qué es lo que le fue revelado aparte del Evangelio, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. En la reunión pasada o en la enseñanza pasada hablamos de que Dios hizo de judíos y gentiles un solo cuerpo.
y un solo cuerpo que se constituye a partir del reconocimiento de que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. No es por raza, no es por obras naturales, no es nada más que por la gracia de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que está hablando acá, aparte de que los gentiles son copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, que el Evangelio también era para los gentiles. Y curiosamente, a mí me llama la atención algo, que Pablo sea el que está diciendo esto. Y esto le da un tremendo peso al argumento de Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo era judío de judíos, era fariseo de fariseos, y él está reconociendo que el Evangelio, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el Evangelio no era solamente para la salvación, no era solamente para los judíos, sino también era para los gentiles. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, Pablo nos habla de otra dimensión de esa revelación, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esto viene en relación a lo que Juan enseña en Juan capítulo 1, versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 14, y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, además de otros pasajes. Y es que Cristo es la palabra encarnada, y si Cristo en nosotros es la palabra en nosotros, la esperanza de gloria. La palabra se encarnó en Cristo, y Cristo en nosotros es la palabra en nosotros. Por eso a lo largo de toda la Escritura, la palabra del Señor nos dice que seamos diligentes en el conocimiento, en el estudio, en el atesorar y guardar la palabra de Dios, en que no seamos negligentes, ni displicentes, ni descuidados con la palabra de Dios, sino que seamos cuidadosos y que la estudiemos, la valoremos, porque la palabra de Dios es más valiosa que el oro y que las piedras preciosas, y la sabiduría que la palabra de Dios nos da es también mucho más valiosa que el oro y que las piedras preciosas. El misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, se refiere a la vida abundante, a la transformación, a la vida plena en Cristo Jesús. Y a esto, este misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es a lo que se refiere Romanos 8, 35 al 39, cuando la palabra del Señor nos enseña que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Entonces, la victoria va en función de que nosotros tomemos la palabra de Dios, que es Cristo, y la empuñemos como el escudo de la fe y como la espada del Espíritu. La palabra de Dios nos enseña claramente eso en Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante, cuando dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo y para resistir en el día malo. Entonces, Cristo, la palabra en nosotros, es nuestra arma para ser más que vencedores por medio de Cristo. También a ese misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, se refiere la palabra cuando dice que en Cristo todo lo podemos. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, si estamos en la palabra de Dios, todo lo podemos. Si en Colosenses 2:10 nos enseña que en Cristo estamos completos, en la palabra de Dios estamos completos. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, cada vez que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra y en atesorar la palabra y guardarla en nuestro corazón, vamos siendo completados en Cristo.
En Colosenses capítulo 3, versículo 3, la palabra nos enseña que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo. Todos estos son regalos de la gracia de Dios y regalos que están contenidos en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo y la palabra, o Cristo o la palabra en nosotros, la esperanza de gloria. Recordemos que Cristo y la palabra son lo mismo. La palabra de Dios es Cristo encarnado, el poder de Dios es el Espíritu Santo y Dios es el Padre. El carácter de Dios se manifiesta en el Padre. También en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 acerca de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que es la revelación del Evangelio, la palabra nos enseña que tenemos la mente de Cristo, es decir, si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, vamos a pensar, vamos a sentir y vamos a decidir cómo lo hace Cristo, con la mente de Cristo. Si estamos fundamentados en la palabra de Dios, entonces ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Para los que estamos en Cristo Jesús, somos libres de la ley del pecado y de la muerte, pero podemos ser libres de las consecuencias del pecado y de toda la vieja manera de pensar. Recordemos lo que dice la palabra: el que al Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre, pero también nos dice en Juan capítulo 8 versículo 31 y 32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Otra vez ahí tenemos la equivalencia de que Jesús y la palabra son lo mismo. Por lo tanto, yo no puedo decir que amo a Jesús si no amo su palabra. Y si amo su palabra, amo a Jesús. Todo esto, en la medida, todo esto es revelado como todo lo que se refiere a nuestra vida como creyentes, pero esa revelación viene de dos formas. Esa revelación viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos que dice Juan capítulo 5 versículo 39 que escudriñemos las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Cristo, número 1. Entonces necesitamos, para tener toda la revelación de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, toda la revelación del Evangelio, que el Evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Para tener esa revelación, entonces necesitamos primero que nada ir a la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 3 también Jesús nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo a quien has enviado. Una de las cosas que es el misterio del Evangelio revelado a nosotros es que nosotros no tenemos que esperar hasta llegar al cielo para tener vida eterna. La vida eterna la tenemos desde el momento de nuestra salvación y la vamos a vivir todas esas características de la vida eterna en la medida en la que renovemos nuestro entendimiento, que está acostumbrado a ver la vida terrenal y que todo lo que piensa, siente y hace lo hace en función de la vida terrenal, y cambiemos nuestra mentalidad para ver las cosas desde la perspectiva eterna, y entonces en esa misma medida vamos a disfrutar de la plenitud de la vida eterna. Este misterio podríamos seguir hablando y desarrollando el tema, pero el tema de hoy no es tanto el misterio del Evangelio, el misterio del Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Solo estamos dando algunas pinceladas de ese misterio, pero de lo que se trata el tema del día de hoy es de la revelación del Evangelio. Y esta es una gracia del Señor también para con nosotros, porque el Evangelio no le fue revelado en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Le fue anunciado, pero no le fue revelado. A nosotros nos fue revelado y nosotros estamos viviendo esa revelación hermosa y maravillosa del Evangelio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y yo no podría pensar, pero ¿por qué Dios no les dio la revelación a los israelitas en el Antiguo Testamento, sino que esperó hasta hace 2000 años para
que eso fuera revelado a nosotros, por una razón muy sencilla. Este misterio no le fue revelado al pueblo de Israel, aunque estaba anunciado en la palabra de Dios, por varias cosas. Primero, porque Cristo no había venido a este mundo para pagar el precio de nuestros pecados, para llevar sobre sí mismo nuestros pecados. Esa es una condición esencial para que la revelación del misterio del Evangelio pudiera activarse, que Cristo pagara por los pecados de todos nosotros, número uno. Número dos, como debe ser conocido por revelación, el Espíritu Santo debía estar en cada persona para que le fuera revelado. La revelación es la obra del Espíritu Santo y de la palabra. Por lo tanto, necesitaban tener al Espíritu Santo en ellos. Y en el Antiguo Testamento tampoco las personas podían tener el Espíritu Santo morando en ellos, porque Cristo no había pagado el precio para que eso pudiera suceder. Y la otra cosa es que faltaba el sacrificio de Cristo para que ese sacrificio completara la condición para esa revelación, para que pudiera ser revelado no solo a los judíos, sino a los gentiles. Entonces, sin embargo, a los judíos el Señor no los dejó sin salvación. La salvación para los judíos está establecida claramente en la palabra de Dios. Para los judíos que vivieron antes de la venida de Cristo, la salvación era a través de creer en el Mesías que vendría, tipo de lo cual eran todos los sacrificios que se hacían en el templo. Entonces, la fe en el Mesías prometido, en el Mesías por venir, que se manifestaba a través de la ley de los sacrificios, esa era la forma de expresión de la fe salvífica para los judíos. O sea, ellos podían ser salvos si creían en el Mesías que vendría, en Jesús como el Mesías que vendría, aunque ellos no conocieran el nombre de Jesús, pero sí conocían al Mesías que vendría. La fe en ese Mesías era la que les abría la puerta de la salvación. Y por ello la palabra nos enseña, el mismo Jesús nos enseña, que antes de que él fuera crucificado, en la parábola de el rico y Lázaro, antes de que Jesús fuera crucificado, él nos enseña que existía el seno de Abraham y el Seol. El Seol era aquel lugar donde todos los incrédulos, pecadores que no habían creído, estaban esperando el infierno, mientras que el seno de Abraham era donde todos los que habían creído en el Mesías que vendría estaban esperando el momento del sacrificio de Cristo para entrar en el paraíso. Por eso Jesús cuenta esa parábola para enseñarnos dónde estaban las personas que habían creído en el Mesías por venir, esperando la venida del Mesías, el pago de la redención. Y en la cruz, notemos esto interesante, en la cruz, el hombre que es crucificado a la par de Jesús, que lo reconoce como el justo, Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos dice eso? El sacrificio de Cristo pagó el precio y el paraíso fue abierto para que todos los que mueren creyendo en el Señor Jesucristo vayan directamente al paraíso, y ese paraíso es la presencia del Señor mismo. Así que esa es los judíos sí tenían salvación, y la salvación siempre ha sido de la misma forma. Nunca ha habido una salvación por obras. Esa era la pretensión de los fariseos. Pero en la palabra de Dios nunca nos habla de la salvación por obras. Cuando habla de la salvación por obras, lo hace Pablo y lo hace atacando ese concepto de la salvación por obras. ¿Por qué? Porque siempre la salvación ha sido y será por fe.
por fe en el Mesías. En el Antiguo Testamento por el Mesías que vendría, ahora en el Nuevo Testamento por el Mesías que ya vino. Por eso Abraham fue hecho justo o fue declarado justo. ¿Por qué? Porque él creyó en el Mesías que vendría. David igualmente fue declarado justo porque él creyó en el Mesías que vendría. La salvación siempre fue por la fe, nunca fue por obras. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el versículo 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Todos somos llamados al ministerio, no solamente Pablo, todos somos llamados al ministerio. La palabra de Dios nos enseña en primera, no todos somos llamados a hacer lo mismo en el ministerio, pero todos somos llamados al ministerio. Hay un ministerio que todos los creyentes tenemos en común. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio de la reconciliación lo recibimos todos y lo recibimos por la gracia de Dios según la operación de su poder, la operación del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos lo que dice Primera de Corintios capítulo número 12 en el versículo número 11, dice la palabra, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice, hablando de los dones y todo del Espíritu Santo, dice la palabra, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ese repartiendo a cada uno en particular significa también repartiendo a todos y a cada uno en particular. Pero a todos somos llamados al ministerio, y esto es lo que Pablo también nos recuerda en este pasaje, que todos somos llamados al ministerio. Y una cosa importante que Pablo también nos lo hace ver en este versículo, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Nuevamente vemos acá que no es Dios no llama al equipado, Él equipa al llamado. Él llamó a Pablo y por el don de la gracia de Dios que le fue dado según la operación de su poder, Él pudo caminar en ese ministerio. Todos nosotros somos llamados y somos equipados, y Dios equipa al llamado, no llama al equipado. La función a la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros está preestablecida y estamos equipados para ella, porque junto con el llamado el Señor nos dio el equipamiento. Ahora, hay diferentes actividades, diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Están, por ejemplo, están los diáconos, los ancianos, los sugieres, los alabadores, los oradores, los intercesores. Está también... ahorita en este momento tal vez se me pueda quedar algo en el tintero, pero los músicos, los salmistas, los cantantes, que son diferentes a los salmistas, están todas esas funciones. Ahora, hay 5 funciones especiales, que son la de profeta, evangelista, apóstol, pastor, maestro, que esas también son funciones para las cuales el Señor llama y equipa. Así como el Señor equipa a unos para ser apóstoles o profetas o pastores, así como equipa a otros para ser oradores o intercesores o alabadores o ujieres, y no implica que unos valgan más que otros. En el reino del Señor no hay jerarquías. En el reino del Señor solo hay una indicación muy clara: el que quiera ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás.
El que quiera ser el primero, hágase el menor y sirva a los demás. La única jerarquía que hay en todo caso, o la única diferenciación, que no es una jerarquía sino una diferenciación, es entre los que sirven y los que no sirven, los que activan su don y los que no se activan en el don que Dios les ha dado. Pero todos deberíamos activarnos en el don que Dios nos ha dado, porque todos tenemos un llamado y un don que Dios nos dio para ser parte y funcionar en el cuerpo, como un solo cuerpo. En el cuerpo todos los miembros tienen una función, aún las uñas. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez le quitaron una uña de un pie. Aparentemente la uña en lo normal uno no le ve cuál es la función y para qué sirve. Pero el día que le quitan la uña, usted no puede caminar bien. Y eso nos habla de que tiene una función que hacer. Entonces, todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función que cumplir y debemos activarnos a cumplir esa función que Dios nos ha dado, ya sea como oradores, intercesores, alabadores, sugieres, ancianos, obispos, lo que sea, lo que Dios nos haya llamado a hacer, debemos activarnos. ¿Y cómo lo activamos? Comenzando a servir en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, a los hermanos. Ahí vamos a ir viendo cuál es el don y cuál es el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y el verdadero equipamiento no se trata de conocimiento en la mente, el verdadero conocimiento y el verdadero equipamiento, y aquí nos lo dice Pablo, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El verdadero equipamiento no se trata de conocimiento, se trata de poder de Dios y de revelación. Recordemos lo que dice la palabra, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Esto nos lo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Y vemos suficientes ejemplos en la palabra de Dios al respecto. Por ejemplo, Abraham no sabía absolutamente nada, pero se convirtió en el padre de la fe. Moisés, un pastor en el desierto, tampoco sabía absolutamente nada, no fue a ninguna universidad, a ningún seminario teológico, nada, sí, y se convirtió en el libertador de todo un pueblo, en el libertador de Israel, del pueblo prometido. José tampoco fue a tener un aprendizaje de teoría, de conocimiento. Él tuvo un aprendizaje de experiencia, igual que Abraham, igual que Moisés, igual que David, igual que los apóstoles. Y ese es la misma forma. Dios no ha cambiado, y es la forma como Dios nos va a equipar a cada uno de nosotros a través de la experiencia. ¿Que es bueno el conocimiento? Sí. Pero no debemos confiar en el conocimiento. En el ministerio no confiamos en el conocimiento. En el ministerio confiamos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo y en la revelación. No se trata solo de conocimiento, se trata de revelación fundamentalmente. Luego, en el versículo 8 dice: a mí que soy el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y con este versículo vamos a terminar el día de hoy. ¿Qué significan las inescrutables riquezas de Cristo? ¿Qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que las riquezas de Cristo son infinitas. Nosotros muy probablemente no vamos a conocerlas todas, aunque vamos a experimentarlas todas. Y sin embargo, no vamos a tener el alcance de captar que esta es una manifestación de la gracia de Dios, por un lado. Por el otro lado, al ser infinitas, hay muchas cosas que por gracia nos van a ser dadas, no en esta vida,
en la eternidad. Vamos a seguir en la eternidad recibiendo riquezas de la gracia de Dios. Son más las riquezas de la gracia de Dios, es más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Esto es parte de lo que implica Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y parte de esas cosas grandes y ocultas que no conocemos son las inescrutables riquezas de la gracia de Dios, o la multiforme gracia de Dios, como lo dice Pablo en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, solo para que veamos algunas de esas inescrutables riquezas de la gracia de Dios que nos son dadas todo el tiempo y nos son dadas por gracia. No voy a entrar en detalles de ellas, pero solo las voy a enumerar. Por ejemplo, riquezas de la gracia de Dios es Cristo, la palabra, el Espíritu Santo, la vida eterna, la gracia, la eternidad, la oración, la alabanza, la revelación. Aparte de ello, la liberación, la sanidad, la restauración, la provisión, la identidad, la seguridad, la protección, la victoria, la transformación. Solo ahí ya le mencioné 20, 25, 30 manifestaciones de la multiforme gracia de Dios, y hay muchísimas otras más que podríamos agregar, pero no es el objeto el día de hoy de esta enseñanza, sino solo que abramos nuestra mente a la revelación del Espíritu Santo. Dios nos va a revelar las riquezas de su gracia si nosotros somos diligentes en escudriñar su palabra y en tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando Dios nos llama, y algo que está en este pasaje también, dice, del cual yo fui hecho ministro, en el 8, es a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Así como nos lo da por gracia, nosotros lo debemos entregar por gracia. Cuando Dios nos llama, lo hace para un propósito específico y nos equipa para ese propósito específico, como lo mencioné anteriormente, y el Señor nos dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza y les recuerdo, el próximo lunes a las 8 de la noche tendremos otra enseñanza siguiendo el estudio de este pasaje, y aparte de ello les recordamos que tenemos dos recursos para que usted pueda seguir creciendo en la palabra de Dios, y uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche, un bendecido fin de semana. Les envío un abrazo a todos ustedes y los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Bendiciones y un abrazo para todos.